¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Jonathan Muñoz, del equipo de Software One, y yo estaré hosteando este webcast. De antemano, muchas gracias a todos por tomarse el tiempo el día de hoy y poder ver la presentación junto con nosotros. Con nosotros se encuentra Sergio Mendoza, un especialista de SAM, que nos va a estar ayudando en la presentación y va a ahondar en este tema. De antemano, muchas gracias. Les recuerdo que al finalizar este webcast, vía mail les mandaremos el link para que puedan ver la grabación, así como les mando el link para que puedan ver todos los webcasts que hemos tenido en nuestro canal oficial de YouTube. Pues damos inicio. Sergio, adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Sergio Mendoza. Como bien lo mencionaba Jonathan hace un momento, soy el especialista de administración de activos de software o de gestión de activos de software dentro de nuestra compañía Software One. En el webcast del día de hoy vamos a estar tratando acerca de un tema particular que es SAM, que es Administración de Activos de Software, Software Asset Management, desde la perspectiva como un servicio, de tal forma que podamos profundizar en cuál es la metodología que en Software One seguimos, a través de qué regulaciones o a través de qué estándares internacionales trabajamos y al final de la charla también tocamos el tema de nuestro servicio como tal, cuáles son las opciones que tenemos y la manera de trabajar con este servicio. Entonces, sin más, vamos a comenzar. Hago una introducción. Como todo el mundo conoce, SAM, Software Asset Management, significa Administración de Activos de Software. Es una práctica de industria que viene precisamente de estándares y regulaciones internacionales dentro de dentro del ciclo de vida dentro del ciclo de vida del software hay varias fases dentro de este software, digamos, dentro del ciclo de vida, en donde parte del ciclo de vida, parte de las mejores prácticas implica tener no solamente compras de software o tener el uso o implementación del producto. El ciclo de vida implica también, perdón, el ciclo de vida implica que desde la compra y la implementación del producto o el uso, también se haga un análisis a profundidad de cuál es el escenario en donde se está haciendo una optimización de infraestructura, que es el IO, la parte de SAM, que es la parte de administración de activos de software, para saber específicamente si estamos utilizando correctamente el software desde el punto de vista el control. Yo siempre hago un ejemplo en ese sentido, muy similar a lo que es el mobiliario en una empresa. En el mobiliario, si un mobiliario deja de servir a la compañía, se desecha y hay un proceso de gestión de inventario, incluso de desecho de ese mobiliario. Con el software pasa exactamente lo mismo. Hay un proceso de ingreso, un proceso de deployment y un proceso al final de desecho. Sin embargo, al ser intangible se vuelve más compleja esta administración. Ahora, a partir del SAM vienen decisiones que tiene que tomar la compañía en función a el resultado de ese estudio, en función al resultado de esta metodología, para analizar los mejores escenarios futuros en función a lo que la compañía necesita. Por ejemplo, si yo tengo un software de, de administración de servidores, perdón, o de sistema operativo cuyo ciclo de vida ha terminado, entonces, ¿qué opciones tengo en función a lo que me ofrece el fabricante? Y el fabricante no solamente me ofrece una opción, normalmente me ofrece 3 o 4 opciones diferentes de compra y en función a esto, ¿cuál es la opción que yo tengo que determinar que le hace más sentido a mi compañía? Les aseguro que el 99% de las veces no es lo que el fabricante me pone sobre la mesa porque es lo más caro o porque es lo más barato. Esto más bien obedece a un tema de qué es eh, qué es lo que más se necesita en función a lo que la propia compañía requiere. Y por eso hacemos este análisis de ciclo de vida. Entonces,
un poquito entendiendo cómo funciona la metodología de industria, no es algo propio de Software One, es una metodología de industria. Eh, lo que tenemos que entender dentro de este ciclo de vida es saber qué software estoy siendo utilizado y comparar contra lo que se ha adquirido, que ese es el alma de una administración de activo de software sana. Por el otro lado, como les mencionaba, se necesita entender cuál es el mejor modelo de licenciamiento, independientemente de que el fabricante intente empujar uno u otro licenciamiento, no necesariamente se ajusta a las necesidades propias de la compañía. La información de proyectos y soluciones tiene que desplegarse en función a lo que yo requiero y en función a eso comprar el licenciamiento y no al revés, que es primero compro el licenciamiento y luego veo qué proyectos y soluciones podría desplegar de ahí, porque el resultado, si lo tomamos desde ese punto de vista, es que el software empieza a ser desperdiciado o implementamos ciertos proyectos y otros tantos no podemos implementarlos porque finalmente no estaban dentro de nuestro scope de proyectos. Y por el otro lado, el Infrastructure Optimization que les platicaba es el roadmap de productos, el roadmap de soluciones que pueden implementarse de acuerdo a un análisis de madurez. Esto lo voy a tocar un poquito más a profundidad durante la charla, pero en ese modelo de madurez, que es un modelo de Gartner, el MIT, lo que dice es, si yo tengo cierta madurez, en este caso puede ser en el modelo estandarizado, es decir, de acuerdo a la industria, estoy más o menos como toda la industria se maneja, en cuestión de comunicaciones. Pero resulta que en mi esquema de administración de servidores estoy en un modelo muy básico. Si yo tengo un proyecto ambicioso de comunicaciones y mi parte de servidores no está adecuadamente estructurada, entonces el riesgo de que el proyecto tenga falencias es muy alto. Entonces, ¿qué es lo que indica el modelo de madurez? Que es, primero definamos en qué momento de madurez tecnológica estás desde muchas aristas, comunicaciones, infraestructura, virtualización, data center incluso, y desde esa perspectiva, a manera de radiografía, tomemos decisiones de si estamos preparados para llegar a un nuevo proyecto tecnológico o hay que mejorar un par de cosas antes de implementar un proyecto de tecnología para garantizar que ese proyecto sea exitoso. ¿Cuál es la base del proceso de SAM, de Administración de Activos de Software? Es la metodología basada en ITIL. Como ustedes conocen, ITIL tiene muchas librerías enfocadas a un tema de regulación tecnológica, como tal, desde su alma, digamos. Esta metodología lo que hace es poner en práctica la mejor gestión posible, los mejores procesos, para tener una correcta administración de tecnología en general. Una de las partes, en el caso de gobierno es MACTIC, una de las partes de esta administración habla específicamente de administración de activos de software. ¿Y con qué se alinea? No solamente se alinea con un tema de inventario, se alinea con procesos de TI desde compras, y eso lo voy a tocar un poquito más a detalle, desde el área de Service Desk, desde el área de finanzas, incluso desde el área de recursos humanos, porque al final de cuentas lo que dice el proceso es que la tecnología es una consecuencia de una necesidad de la compañía como tal. Y ahí pueden entrar muchos ejemplos. De pronto, si nosotros gestionamos la tecnología eficazmente desde el punto de vista operativo, pero otras áreas no están correctamente conectadas con la tecnología desde el punto de vista de esa administración, es un hecho que va a haber falencias. Por ejemplo, si el área de compras no está alineada con el área de tecnología para definir en conjunto cuál es la necesidad tecnológica y ejecutar la mejor compra, si no ejecutan la compra más barata, o por otro lado, cada persona del área de compras hace las compras como quieren, o en un gran corporativo las compras son dispersas en función a quién lo requiere, entonces ahí tenemos falencias que el proceso indica cómo mejorarlas. Es un poquito lo que trato de transmitir en este sentido, porque a final de cuentas una buena práctica
un buen proceso ejecutado nos lleva a una correcta administración y esa correcta administración al final se refleja en un ahorro directo de costos, que es un poquito la base del servicio que voy a mostrar a continuación. Siguiendo con las bases de este proceso, les hablaba de estándares internacionales. Está la norma ISO, el estándar internacional ISO, en la parte 19770-1 y -2. Por un lado, 19770-1 habla de los procesos que tienen que seguirse desde el punto de vista, el ciclo de vida del software, desde el punto de vista la administración de activos, para tener una correcta administración. Y esto, como pueden ver en el esquema que tengo en la parte baja de la presentación, no habla específicamente de un inventario. Un inventario puede estar correctamente gestionado, sin embargo, sin los procesos alrededor, no solamente inventario. Si esos procesos no están bien definidos o no están bien ejecutados, entonces todo queda en un buen reporteo de inventario, sin embargo no hay procesos alrededor que soporten esa buena práctica. Parte de los procesos que tiene este estándar internacional ISO 19770, -1, -2 y -3 hablan específicamente de cuáles son nuestros procesos. Por un lado, el ciclo de vida. Aquí lo que en general puede observarse dentro del ciclo de vida es desde el punto de vista, desde que entra el software a la compañía hasta que se hace el deployment, que se hace la instalación, hasta que termina su ciclo de vida como tal y se desecha un cierto software, una cierta tecnología, hay un proceso que tiene que seguirse para una correcta administración, independientemente del si el ciclo de vida es de la tecnología o de la versión. El ciclo de vida va más enfocado a cómo lo está absorbiendo directamente la compañía, cómo lo está absorbiendo directamente la institución, porque no es, este ciclo de vida no se enfoca a si la versión es anterior a la que está en este momento en el mercado. Se enfoca más a un tema de cómo lo ha absorbido la organización y a partir de ahí, qué ciclo de vida en función a mi compañía tiene en esa gestión. Entonces, una parte de los procesos es ese análisis del ciclo de vida. Del otro lado, el proceso como tal de administración de activos desde el punto de vista operativo. Es decir, lo que yo estoy administrado está correctamente licenciado, está correctamente, desde el punto de vista contractual, está correctamente gestionado. Hay niveles de servicio en ese proceso de administración de activos de software. ¿Qué pasa cuando un usuario se va de la organización y posteriormente hay un tema de baja del equipo? ¿Qué pasa con los productos de licenciamiento que vienen acotados a ese usuario que ya no existe? ¿Y dónde está la conexión entre recursos humanos en el momento que avisa que un usuario ya no está y las bajas o la administración de bajas de ese software acotado a ese usuario o el hardware típicamente, que en este caso sería administración de activos, pero del lado de hardware. Del otro lado, cuando un usuario se va, todas las bajas desde el punto de vista de seguridad, accesos, etcétera, se hacen correctamente en función a ese software, está automatizado o es un tema que sobre request y días o incluso meses he visto los casos. Meses después de que se va el usuario o lo dan de baja, se hace la baja dentro de sistemas. Por un tema de que sigan llegando de pronto correos a ese usuario o por un tema de que no es visible que se fue su usuario porque el área de recursos humanos no avisa o porque el helpdesk no está haciendo la liga con la parte de administración de activos para dar de baja esos equipos y ese licenciamiento. Todo eso tiene que ver en la administración de activos como proceso específico. Y desde la parte financiera, pues obviamente si nosotros seguimos con licenciamiento, y digo entre comillas, en uso, ¿cómo podemos demostrar que si ese usuario ya no está, que ese usuario ya se fue? ¿Cómo podemos demostrar que no tengo que pagar ese licenciamiento? Y aquí hago una acotación bien importante. Todo va en función
a licenciamiento. Todo va en función a derechos de uso. Y en la mayoría de los contratos de licenciamiento de los distintos fabricantes, no hablo de ninguno en particular porque realmente la administración de activos de software aplica para prácticamente todos los licenciamientos, todas las marcas. Desde el punto de vista contractual, licencia es igual a derecho de uso, no de instalación. Entonces, en ese sentido, desde ahí podemos tener una... parece que hay una pregunta, perdón, no estoy seguro. Desde el punto de vista de administración de activos, una licencia es igual a derecho de uso. Entonces, si desde las definiciones legales de los contratos de licenciamiento, el fabricante indica que es un derecho de uso, el hecho de que yo tenga instalada una licencia y no la ocupe, no significa que yo tenga que erogar un gasto de algo que no estoy ocupando. Y es el alma de todo este servicio. Desde el punto de vista del proceso de inventario, habla muy específicamente de qué tan automatizado se tiene, cómo se hacen las identificaciones del activo, etcétera, cómo se hace el compliance del licenciamiento que yo les platicaba, que lo vamos a ver mucho más a detalle ya en el entregable final. Y desde el punto de vista la organización, siempre tiene que haber un encargado. La recomendación siempre a nuestros clientes, desde el punto de vista procesos, es tiene que haber un encargado con al menos una mínima, un mínimo poder de toma de decisión en lo que respecta a la parte del governance de TI o en lo que respecta a tomar decisiones en función del licenciamiento. Si la persona encargada del proceso organizacional, del proceso de SAM, no tiene poder de decisión, entonces en ese sentido es donde vienen los gastos, es donde viene la parte de no puedo quitarle el software a un usuario porque finalmente no tengo el peso o el poder específico para tomar ese tipo de decisiones. Es un poco lo que indica ese proceso y desde el punto de vista planning e implementación, habla del ciclo de vida que se tiene que seguir para una implementación del proceso de administración de activos, dónde comenzamos, en qué partes tenemos que mejorar, hay una herramienta automatizada desde el punto de vista de administración de activos, etcétera, que es un poco lo que voy a tocar en los siguientes slides. Esto es un poquito más a detalle. ¿Qué es la parte importante de tener una gestión correcta de activos de software? ¿Qué es, qué va a hacer por mi organización? Es un punto de vista muy simple. Obtenemos a través de una administración correcta de activos de software protección contra auditorías. Como la mayoría de ustedes sabe o como la mayoría de ustedes se enfrenta, los distintos fabricantes de software, algunos más que otros, hacen auditorías amistosas, algunos le llaman, otros auditorías a través de organismos como BSA, apoyados por el INPI, que es la institución gubernamental que se dedica a respaldar a la BSA. La mayoría de los fabricantes hacen auditorías. Entonces, en ese sentido es como yo, desde el punto de vista interno, desde el punto de vista cliente, me protejo contra esas auditorías. Y la mejor protección contra una auditoría es tener un control perfecto o lo más cercano a la perfección desde el punto de vista los distintos fabricantes. Ya no hablemos de un tema específico de una compañía ¿sí? o de un fabricante. Hablemos desde el punto de vista específico, control de toda mi infraestructura de software. Eso es lo que hace un buen proceso de SAM. ¿Cuál es la situación exacta de mi licenciamiento? Hemos asesorado clientes en donde enfrentan una auditoría, el cliente per se asume que no tiene una sola licencia y cuando investigamos a profundidad resulta que al menos el 70-80% del licenciamiento estaba cubierto, pero por desconocimiento, porque la persona anterior que se encargaba de la administración de software ya no está, entonces no tenían bases para demostrar que adquirieron ese software. Y siendo honestos, el fabricante típicamente no va a ofrecer esa información porque lo que trata de hacer es hacer su trabajo, no desplazar más licenciamiento. ¿Dónde entramos nosotros como Software One?
entramos en función de ayudarles a entender cuál es la situación exacta del licenciamiento y compararlo contra la situación que se tiene en cuanto a las instalaciones de software. ¿Esto que refleja? Bajamos costos siempre que sea posible, y siempre que sea posible es el 100% de los casos. Yo no he visto un solo caso en donde no tengamos ahorros, porque es demostrable a través de datos duros que podemos no utilizar software. Típicamente nos piden software a los que administramos sistemas y no necesariamente se están ocupando. O se abren una vez y no se vuelven a ocupar dentro de 6, 7 meses. Entonces, en ese sentido, es donde podemos encontrar los primeros ahorros. Más adelante vamos a hacer un ejercicio típico de cómo es este ahorro. Del otro lado también, evidentemente nuestros clientes, y eso es algo bien importante, tienen que focalizarse en mantener su negocio funcionando, en mantener las aplicaciones críticas funcionando. Nosotros como Software One apoyamos a nuestros clientes a centrarse únicamente en su negocio, y los expertos en licenciamiento estamos de este lado. A final de cuentas, lo que ofrecemos como valor siempre es que los expertos de licencia somos nosotros, que el cliente se dedique a lo que le corresponde, que es mantener su negocio. Y el resultado de un análisis como este de SAM as a Services es cuáles son las recomendaciones, qué decisiones tengo que tomar en función a el resultado de este proceso, qué esquema de licenciamiento es el mejor para mí o qué opciones tengo. Dame todas las opciones y decidamos juntos cuál es el mejor. No quiero centrarme en lo que me ofrece el fabricante o lo que me ofrece un vendedor per se. Desde el punto de vista de administración de activos, nuestra función es dar todas las opciones y a partir de ahí tomar decisiones en conjunto con ustedes. El punto central para todas las licencias y acuerdos es una administración desde un punto de vista específico, no solamente entrar al portal del fabricante A o al portal del fabricante B, que típicamente nuestros clientes no entran a menos que tengan una necesidad muy puntual. Si yo puedo centralizarlo todo en una consola en donde vea fechas de inicio de contrato, qué licencias tengo disponibles, cuándo termina el contrato, cuándo tengo que hacer mi primer corte en miras a la renovación, y no es un mes antes o 2 semanas antes, sino varios meses antes, y si tengo que corregir algo, hacerlo. Entonces, en ese sentido, podemos tomar decisiones. Y nos da una visibilidad completa de todo lo que tenemos dentro del software, y esa es una parte muy importante. El software o la visibilidad que da esta metodología da todo el software comercial y no comercial existente en el mercado, y vamos a hablar un poquito de eso más adelante. ¿Cuáles son los beneficios? Y voy a ponerlas todas juntas. Que es, desde el punto de vista, el SAM as a Services o SAM como servicio es un servicio online en donde tenemos una consolidación en tiempo real de nuestro licenciamiento y de nuestro uso de software. El mapeo se hace todos los días, parametrizándolo a la hora que nuestros clientes prefieran. Típicamente se sugiere que sea a las 10, 11 de la mañana, que la mayoría de los usuarios están conectados. Sin embargo, si un usuario no está conectado, en el momento en que llega la infraestructura, puede mandar la información a través de esta metodología a la consola central. Hay un portal de gestión web. ¿Esto qué quiere decir? La parte más importante. Para un servicio como este no es necesario levantar infraestructura de hardware especial para poder tener el servicio. Nosotros dentro de Software One tenemos un data center muy grande en donde administramos todo el servicio como tal. Entonces nuestros clientes no tienen que poner infraestructura ni bases de datos. Eso lo absorbe Software One y nosotros entregamos un servicio llave en mano que está listo para utilizarse. Parte importante del servicio online es que mide el uso del software. Y el uso del software significa, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo, hablemos de algo muy específico, qué pasa si yo tengo Visio o Project, y ese Visio o Project que me cuesta $400,000 dependiendo la versión, se abre una vez cada 3 meses? ¿Vale la pena? Y si dentro de esa apertura de software solamente lo uso para visualizar un archivo que me mandaron,
La decisión ahí, dentro de esta consultoría global, es, por un lado, le preguntamos al cliente, ¿vale la pena que ese software esté instalado en ese equipo y con ese usuario? Por un lado. Y por el otro, si la respuesta es no, ¿qué opciones tenemos para que ese software sea utilizado por otro usuario? A final de cuentas ya lo estamos pagando. Y del otro lado, el usuario que solamente lo utiliza para abrir un archivo y visualizarlo, tenemos opciones de poner un Adobe, por ejemplo, Reader, que se puede descargar y que no implica un gasto para la compañía. Puede ser el servicio online con o sin agente local. Digamos que esa es la decisión del cliente. ¿Por qué? Porque hablo mucho de esto como una metodología porque nosotros tenemos las opciones de aprovechar la información que ya se está generando dentro de nuestros clientes vía un Altiris, un Landesk, un System Center, que son herramientas típicas de inventario. Pero lo que sucede es, bueno, después de sacar el inventario, ¿qué hago? ¿Qué decisiones tomo? Entonces nosotros podemos aprovechar esa información o, si es el caso, podemos utilizar un agente en cada uno de las devices. Devices lo digo de manera genérica, pueden ser laptops, desktop o servidores físicos. Y todo lo que esté dentro de esa infraestructura podemos inventariarlo y esa data hacer un entregable que es en vivo y en línea dentro de nuestro portal online. Y ahorita, técnicamente hablando, voy a platicar más adelante de cómo funciona. Desde el punto de vista de contratos y administración de contratos, podemos definir si el contrato es global para la compañía, podemos definir si es por centro de costos, es por área específica o es por geografía. Tenemos ejemplos muy importantes con los principales bancos del mundo, en donde hacemos, ¿por qué menciono los bancos? Porque son los clientes más grandes, en donde administramos desde el punto de vista del contrato global, qué se tiene dentro del contrato, pero cada licencia o cada conjunto de licencias específico, independientemente de que sea un solo contrato, van a un centro de costos específico, a una geografía específica o a un área específica. Entonces, ¿cuál es el reflejo? Que cada solicitud de un centro de costos de software nuevo impacta directamente ese centro de costos. No es un tema de necesito 4 licencias más y tú agrégalas al contrato. ¿Qué tal si otra área no las está utilizando? ¿Qué tal si ese centro de costos solamente tiene asignadas 5 licencias y me está demandando 10? Pero de esas 10 licencias que me está demandando, solamente se utilizan 2. Entonces, en función a eso y con datos, perdón, en tiempo real y específicos, se pueden tomar decisiones en función a hacer ahorros en la compañía. El inventario se hace de manera virtual, digamos lo tenemos en vivo y corriendo todo el tiempo, y del otro lado se hace una consolidación de los contratos para comparar esas dos aristas. Por un lado lo que tenemos comprado y por el otro lado lo que genera el inventario de esta metodología. Y una parte importante, a través de alertas podemos configurar nuestra metodología para que nos avise, por ejemplo, si un área en específico no tiene permitido cierto software, puede ser de lista negra, por ejemplo, o de paga, por ejemplo, el Visio. Si alguien lo instaló en ese centro de costos, en esa área específica o en esa computadora específica y por política no lo tiene permitido, que nos mande una alerta inmediatamente de que ese software está instalado. Hablaba yo de lista negra. La lista negra desde el punto de vista no seguridad, sino lista negra desde el punto de vista software no productivo. Software, por ejemplo, de juegos, software que típicamente no es tan fácil medir o parametrizar como software web o Spotify o software no comercial, que puede ser comercial, como el iTunes, que finalmente impactan en la productividad de la compañía o por el otro lado impactan en el consumo de ancho de banda. Entonces se pueden gestionar alertas automáticas para que nos avise en caso de que se detecte este tipo de software o se instale un nuevo software dentro de la infraestructura que estamos mapeando. Y esto a final de cuentas refleja en una administración de los procesos porque
si tenemos una correcta administración de inventario y licenciamiento, podemos empezar a hacer una administración mucho más específica, mucho más puntual de los procesos. Por un lado, vemos o podemos medir el flujo de gestión del software, dónde se consume, exactamente cómo se está moviendo, qué software me están demandando y qué software está en desecho, qué software anterior sigue en mi infraestructura y voy a hacer la limpieza gradual como sistemas, como TI, de ese software que nadie lo ocupa, está instalado en mi infraestructura, pero nadie me ha indicado que yo lo desinstale. Entonces, vamos limpiando la infraestructura de software en función a este tipo de consumo que podemos detectar. Como les mencionaba, tiene que haber una integración con compras, tiene que haber, dentro del punto de vista proceso, una alineación entre el área de recursos humanos, de compras, de finanzas, no para el motivo del ejercicio, sino como reflejo de las acciones que tenemos que tomar para tener una correcta administración de activos. Esto nos lleva a una preparación y dejarnos listos para una certificación sobre ISO 19770, que a final de cuentas, por un lado hay algunos de nuestros clientes que empiezan con la automatización del inventario de software y otros más adelantados se enfocan ya más en un tema de certificación sobre los distintos ISOs para tecnología. En este caso, todo este servicio nos deja preparados para enfrentar una certificación en este sentido. Y otra de las partes importantes es que nosotros con esta correcta administración nos aseguramos de que el cumplimiento de las reglas de licenciamiento y del cumplimiento de la gestión del software es correcta para enfrentar una posible auditoría de las muchas que hacen los fabricantes. A manera de ejemplo, ¿qué es lo que sucede típicamente? Lo que sucede típicamente en la industria, y esto lo vemos todos los días dentro de la parte de SAM, es que nuestros clientes, la mayoría, ya tienen su inventario de software. Eso no es algo extraño para nadie. Pero el inventario se queda en un tema de inventario per se. Es decir, si nosotros tenemos una herramienta de inventario o lo hacemos a mano, no es que esté mal, es simplemente que así tenemos nuestro proceso de inventario. Pero ¿qué es lo que sucede? Después de hacer el inventario, lo tenemos ahí y tenemos que tomar decisiones. Prácticamente ninguna persona en el mundo tiene el conocimiento completo de todos los fabricantes, de todas las reglas de licenciamiento y de todos los términos y condiciones dentro de esos contratos. Entonces, cuando sacamos el inventario y no tenemos el conocimiento de con qué relacionarlo, lo que sucede típicamente es que quedamos con lagunas y cuando intentamos relacionar el contrato con el inventario directo, siempre quedan falencias. Siempre hay datos que no terminamos de entender o licenciamiento que no conocemos. ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? Nuestra propuesta de valor es que si de manera automática yo puedo direccionar o yo puedo cruzar el inventario contra el contrato y de manera automática, entonces ya estoy ofreciendo un valor adicional a lo que significa la administración de activos de software. ¿Cómo funciona? Funciona a través de actualización automática de definiciones de software, tal cual funciona un antivirus, de la misma forma funcionan las definiciones de software. Pongo un ejemplo sencillo. Está a punto de salir el Release Candidate 2 de Windows 10 y está a punto de salir la versión comercial final de Windows 10 y de Office 2016. Todas las reglas de juego de ese licenciamiento tienen que alimentarse dentro de esta metodología para que en el momento que tengamos una versión de prueba, un beta, un release candidate de esos nuevos productos, nosotros ya sepamos desde este punto de vista automatizado cuáles son las reglas del juego y cómo lo concilio en función al licenciamiento que yo tengo instalado o si aplica el licenciamiento que yo ya tengo contratado. Esa es una parte dinámica que ofrece este servicio. Del otro lado, si nosotros necesitamos alguna información específica, hay un equipo de búsqueda dentro de Software One que se dedica específicamente a entender y alimentar las definiciones de software.
Este equipo es su razón de ser, son aproximadamente 25 personas que no están en Software One México, que están en Software One India, y que su única tarea es entender cuáles son las reglas de licenciamiento, hacer negociaciones con los distintos fabricantes o entender las reglas del juego de los mismos. A final de cuentas, no todo el software se llama Adobe, Microsoft o las marcas comerciales. Hay marcas muy específicas, muy de nicho para laboratorios, para ingeniería, para robótica, para infraestructura, para aerolíneas, en donde las reglas específicas de licenciamiento de esos fabricantes de nicho existen, pero no necesariamente están tan claras buscándolas de manera manual. Este equipo de búsqueda dedicado, su única función es entender esas reglas del juego y alimentarlas en esta metodología. La parte específica también de identificación del software es entender dentro de nuestros distintos clientes cuál es el software que ellos están utilizando, cuál es el software que tienen instalado. Insisto, no he hablado de ninguna marca en particular, sino de todo el software que podemos mapear dentro de la infraestructura y a partir de ahí empezar a tomar decisiones dentro de los primeros 30 días. Decisiones significa no comprar más, hago la aclaración. Decisiones significa entender cómo lo estamos utilizando y a partir de ahí ver dónde podemos atenuar licenciamiento o dónde podemos atenuar software que está instalado que no necesariamente es comercial y podemos desinstalarlo. Hay una actualización diaria de definiciones de software y la base de conocimiento completa, y esto está creciendo constantemente, esta cifra la saqué hace una semana, pero la base de conocimiento que tenemos es de 1.462 millones de archivos o millones de ítems a analizar. ¿Esto qué significa? Que constantemente se va alimentando la base de conocimiento. Pongo un ejemplo sencillo. De Office hay muchas versiones, hay muchas ediciones, XP 2010, 2013, 2016, y de las versiones hay Professional, Standard, PYME, etcétera. Y si a eso le agregamos los distintos esquemas de licenciamiento, OEM, algunas versiones de Office se ofrecen en OEM o se ofrecían, hay en caja, que le llaman FPP, hay Open Value, Open, Subscription, Enterprise Agreement, Select, y ahora con los nuevos esquemas, Cloud, Office 365, etcétera. Entonces, la variedad de licenciamientos de un solo producto es ínfima. Lo que nosotros alimentamos en esta base de conocimiento son todas esas definiciones para poder entender qué tipo de licenciamiento se tiene y compararlo con lo que está instalado y a partir de ahí generar un compliance de si nuestros clientes están correctamente licenciados, si les sobra el licenciamiento, que lo detectamos en todos los casos, o si les hace falta. Y si en este les hace falta, no significa comprar más licencias, sino si realmente hace sentido mantenerlo en infraestructura, tenemos licencias de sobra que puedan respaldar esta instalación, o del otro lado, tenemos licenciamiento que definitivamente no es necesario en la organización, entonces prácticamente tenemos que quitarlo de la organización. Ya en un ejemplo real de cómo funciona la metodología, en un escenario SAM real, típicamente la parte del inventario del cual yo hablaba hace un momento, detecta que tenemos 100 instalaciones de un producto. Vamos a pensar en un Adobe Professional. Y lo detectamos a través de una herramienta específica de inventario. System Center, Landis, Landesk o mi inventario en mano, yo sé que tengo 100 instalaciones de Adobe Professional. Sin embargo, yo le compré al fabricante 50 licencias. Puede ser Excel, Office, SQL, Adobe, como el ejemplo que pongo. Entonces, la decisión que toma el fabricante en este sentido es, bueno, tú ya tienes 100 instalaciones y solamente compraste 50, aquí está tu cuenta por 50 licencias más. Y realmente ese no es el caso. No porque legalmente sea así, sino como les decía desde el principio de la charla, licencia es igual a derecho de uso, no derecho de instalación. El hecho de que yo instale un producto no quiere decir que inmediatamente lo tenga que pagar. Ahora bien, si yo detecto a través de esta metodología de SAM as a Service que yo realmente utilizo 25
productos, 25 licencias, entonces la discusión se vuelve diferente. Porque por un lado, y antes de que tenga yo una discusión con el fabricante, yo puedo detectar que solamente uso 25, estoy 300% arriba de lo que necesito. Entonces la primera decisión que tiene que tomarse es, solamente necesito tener instaladas 25 licencias. Del otro lado, la discusión con el fabricante se vuelve diferente. Si yo tengo 25 usos, o estoy utilizando el producto solamente en 25 equipos, y tengo un contrato por 50 licencias, no hace ningún sentido estar pagando 100% arriba, estar pagando el doble de licencias de los que yo realmente ocupo. Ahí es donde viene la discusión y el switch cambia completamente y la discusión cambia completamente con los fabricantes. Porque yo tengo los argumentos y los datos duros de que el software lo estoy utilizando únicamente en un conjunto menor de equipos que de licencias. Entonces la decisión que se toma con el fabricante como cliente es, señor fabricante, en mi próxima renovación, probablemente el software sea permanente, pero el mantenimiento o la renovación del producto solamente la voy a hacer por 25 licencias. ¿Por qué? Muy sencillo, porque las otras 25 que te he estado pagando los últimos 3 años no las ocupo. No tiene ningún sentido pagar el licenciamiento que yo no estoy ocupando, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? A través de alertas y gerenciamiento de contratos o administración de contratos como tal. Ahora, ¿cómo funciona desde el punto de vista práctico? Desde el punto de vista práctico, entendemos que la parte donde voy a activar mi puntero. Dentro del punto de vista infraestructura, estos son mis equipos. Mis equipos significa que puede haber aquí clientes o servidores indistintamente. Para nuestra metodología no hace ninguna diferencia, simplemente se cuenta como uno. Y dentro de esa metodología, todos se conectan con la parte de la consola central, que es nuestro host. Si un equipo dentro de esta metodología después de cierto tiempo, no puede ser inventariado, empecemos a tomar decisiones en función a ese licenciamiento. Por un lado, si un equipo se va a mantenimiento y el equipo se desecha, tomemos esas licencias que van dentro de ese equipo y de manera virtual tengámoslo en un depósito específico para el uso del siguiente licenciamiento. ¿Qué hacíamos algunos años? Lo que hacíamos era casar hardware con software. En este caso, por el dinamismo propio de los equipos, de los contratos de licenciamiento o de la administración per se que van haciéndose más complejas, esto ya se vuelve impráctico, el casar el hardware con el software. Lo que hacemos en esta metodología es que en ese dinamismo tengamos por un lado administrado el licenciamiento y se ocupe ad hoc quien me lo demande, respetando las reglas de licenciamiento de los distintos fabricantes, y por el otro lado el hardware se administre de manera independiente, porque el hardware también es dinámico y muchas veces, como en este ejemplo, se va a bodega y está ahí 6 meses y la licencia que está ahí adentro nadie lo ocupa, cuando se pudo haber ocupado en algún otro usuario que me lo demande. Si alguna persona no se ha logado y vuelve a la infraestructura, como es el caso, reasígnale el derecho de uso de la licencia. Y hay otro caso, que es el equipo se desecha de inmediato, se pierde, se roba. El derecho de uso del licenciamiento, independientemente de que ese equipo ya no sea parte de la infraestructura, sigue siendo de la compañía. Se da de baja el equipo, pero el licenciamiento sigue activo en la compañía. Desde el punto de vista, ¿cuáles son nuestros entregables desde SAM as a Services, desde esta metodología? Puede haber 3 niveles. Por un lado, el nivel 1, en donde entregamos el inventario per se, el inventario multimarca, como un solo entregable, pero no llegamos más allá. Es solamente un tema de inventario, un tema de reportes en función a lo que me refleje las distintas herramientas de las cuales depende esta metodología, y ese es el único entregable. Hay un segundo nivel que habla más de un tema de no solamente el inventario en tiempo real a través de nuestro host, sino también la importación de licencias y contratos de
los fabricantes que nuestros distintos clientes elijan. Por ejemplo, yo he visto escenarios en donde nuestros clientes solamente eligen una marca o pueden elegir 3, 4 o empezar al menos con una o dos e ir incrementando la implementación de licencias y contratos para que el análisis de conciliación, el análisis de auditoría, lo haga nuestro entregable en automático. Del otro lado, cada trimestre en este nivel 2 se hace un reporte a manera de análisis en donde el entregable tal cual que se hace es, yo lo comparo mucho con el análisis de laboratorio. Entregamos un estatus de qué tan bien o mal están en función al licenciamiento, qué tan bien o mal están en función al consumo de el producto de licencias, y a partir de ahí ayudamos a nuestros clientes a tomar decisiones. En el nivel 3 se habla no solamente del entregable inventario automatizado, sino también de la importación de licencias y contratos en función a los fabricantes que el cliente elija, pero además de manera mensual y de manera trimestral se entrega un reporte específico de lo que el cliente necesite. Por ejemplo, si nosotros necesitamos desde este entregable un análisis de cómo están mis virtuales y cómo está en función a que una parte la tengo en VMware y otra la tengo en Hyper-V, podemos entregarlos sin ningún costo adicional porque es parte de mi entregable dentro de esta metodología. Voy a saltarme un poco esto porque estamos cortos de tiempo. ¿De dónde viene la reducción de costos? Esto simplemente lo voy a mencionar. Desde el punto de vista consolidar acuerdos, consolidar arquitectura, consolidar licenciamiento, reutilización de las licencias e incluso dar de baja licenciamiento en los contratos en los que se puede o no renovar licenciamiento en los contratos en donde no sea necesario. El retorno de inversión viene directamente de estos puntos, donde no tenemos licencias, donde no se utilizan, y a partir de ahí, si yo hago un análisis de costos, podemos entender efectivamente qué software sí puedo ocupar o qué software realmente no hace sentido en la organización. Este es un ejemplo rápido. Por ejemplo, si nosotros detectamos dentro de esta metodología que hay ciertos productos y detectamos en blanco y negro, digamos, que al menos hay 15 instalaciones, una instalación de software que no se utiliza, si lo multiplicamos por el valor de lo que estamos pagando, podemos obtener el retorno de inversión. Es decir, el software en este ejemplo de Microsoft, en conjunto vale algo así como 40 mil dólares por 19 licencias que no se utilizan, por 7 instalaciones que no se utilizan. O sea, al final es software que estamos pagándole a cierto fabricante que realmente no le estamos sacando provecho porque nunca se utiliza. Por ejemplo, de Adobe, solamente una instalación de un producto implica 700 dólares y 2 instalaciones de AutoCAD en este ejemplo implican 16 mil dólares. Solamente en este conjunto de licencias no utilizadas, el resumen de ahorro, a manera de ejemplo, es de 54 mil dólares. ¿Qué quiero transmitir con esto? Que nosotros con esos datos duros que obtenemos a través de la metodología, podemos indicar exactamente dónde están los ahorros en función al software que estamos utilizando o no utilizando. Podemos incluir algunos registros, por ejemplo, de proyectores, algunos dispositivos adicionales, impresoras, webcams, etcétera, y analizar el costos a manera de attach de estos dispositivos que no necesariamente tienen que ver con el software, pero si por un lado mi entregable ya está dando el análisis del software, cómo se utiliza, y del otro lado el hardware en donde vive, en un detalle muy específico, también podemos incluir estos objetos customizados, incluso móviles. ¿Cómo funciona? Funciona desde el punto de vista, sacamos el inventario a través de los agentes como les mencionaba, y a partir de ahí nuestras consolas de administración pueden hacer el trabajo. ¿Desde dónde puede venir la información? Puede venir a través de, como pueden observar, distintos sistemas operativos, Linux, Oracle, Apple, Windows, etcétera, IBM, Solaris.
puede ser a través de podemos aprovechar, como les mencionaba, la información que viene de alguna otra herramienta, System Center, Landesk, etcétera, y aprovecharla, o puede ser a través de una importación directa de la información. Por ejemplo, si nosotros ya tenemos una herramienta y podemos exportar un archivo CSV de texto, XML, lo puedo alimentar directamente a mi metodología. La idea es que nosotros como Software One nos adaptemos a la huella digital particular de cada uno de nuestros clientes. No es entregar algo muy cuadrado que no puede customizarse, sino completamente lo contrario. Es que Software One se adapte a esas distintas aristas que tienen nuestros fabricantes nuestros clientes, perdón, esos distintos ambientes, y a partir de ahí generemos la información a través de la gente, a través de alguna herramienta de inventario que ya estén ocupando, o a través de una importación específica. No necesariamente todos los ambientes dentro de la compañía funcionan igual. Entonces, por ejemplo, en el caso de una aseguradora o de un banco, se tiene por un lado el core bancario, en donde no podemos entrar directamente, entonces hacemos una importación. Se tiene la administración de la gente administrativa propiamente, ahí lo generamos a través de un agente, la información, y del otro lado se tienen las sucursales, en donde probablemente ya se tenga alguna herramienta de inventario que podamos aprovechar esa información. Al final, los precios hacia nuestros clientes no varían, porque lo que yo entrego no es una herramienta, es una metodología, y me valgo de información que viene de distintas áreas. A través de eso, esto es lo que vive nuestro host, son soluciones de inventario que viven en una base de datos de SQL, y que digamos que la magia ocurre aquí, ¿no? En el License Manager que tenemos hosteado, y eso es lo que nos entrega la parte de nuestro inventario. Todo esto, como les mencionaba, vive en el data center de Software One, y nuestros entregables pueden ser a través del portal web. Todos los perfiles son portal web, pero pueden ser desde distintas perspectivas. Probablemente la persona que solamente maneja licencias, el administrador global, el líder de aplicación desde el punto de vista local, el de compras y el staff técnico. A final de cuentas se pueden generar perfiles que vean información específica de ese portal, y un administrador global que pueda ver todo. Con esto yo termino la parte del webcast. Me gustaría abrir el foro a preguntas específicas. Adelanto que si requieren una demostración específica de nuestro entregable en vivo, lo podemos hacer, de tal forma que podamos solventar las dudas específicas de cada uno de nuestros clientes interesados, ya viendo el entregable final. Tenemos un par de preguntas, les agradezco que sigan preguntando, vamos a ir respondiendo cada una. Luis Hernández nos pregunta si esta metodología controla el software por suscripción. La respuesta es sí, y software por suscripción se puede entender que puede ser software por suscripción on-premise o en la nube. De las dos aristas los controla, es decir, un Open Value Subscription o un Subscription de Adobe es un software por suscripción porque es un software por renta, y el licenciamiento tiene un tiempo finito de contrato. En función a esas fechas se calcula el cumplimiento del licenciamiento. En el momento que ese software de suscripción termine, el cumplimiento del licenciamiento también termina, a pesar de que sigan instaladas, y se generan alertas para que me avise de ese término de la suscripción y de esa falta de compliance. Desde el punto de vista software que vive en la nube, el principio es exactamente el mismo. Sin embargo, aquí hay un componente en donde implica que el software vive en una infraestructura afuera, pero siempre hay un usuario que se loguea a esa infraestructura. Hablemos de Salesforce, hablemos de Office 365, hablemos de CRM, Soho, etcétera. Puede ser perfectamente medible a través de esta metodología.
¿Tiene algún costo para la compañía la implementación de SAM? La respuesta es sí. Al ser un servicio, es un servicio específico que se ofrece de parte de Software One hacia las distintas compañías. ¿De qué depende que nosotros podamos hacer una cotización de este servicio? Depende, por un lado, de la cantidad de devices que tenga la compañía. Devices, insisto, es servidores físicos, no importando cuántos virtuales, para mí cuenta como uno, y equipos cliente. La suma total en número de esos equipos me da el lineamiento para poder hacer una cotización. La otra arista para cotizar es en esos niveles 2 y 3 de servicio, es los distintos fabricantes que nuestros clientes elijan, puede ser Adobe, Microsoft o los que el cliente necesite, para hacer esa alimentación de contratos en nuestra metodología y hacer la conciliación automática de ese licenciamiento en función a los contratos. Esas son, digamos, como las dos aristas que me hacen hacer una propuesta comercial. Saúl nos pregunta, ¿los equipos que se están monitoreando con la herramienta deben estar conectados a Internet, a la red o al dominio de la empresa? Muy buena pregunta, Saúl. Puede ser de las tres, es decir, hay equipos que no necesariamente se conectan a Internet. ¿Qué es lo que sucede ahí? Nosotros tenemos la facultad de configurar la metodología para que esos equipos internamente apunten a un equipo central dentro de la infraestructura del cliente y ese equipo central salga a Internet con todos los logs, con toda la información que a final de cuentas va a estar reflejado en nuestro host de Software One. Si todos los equipos salen a Internet o solamente una parte, podemos adaptar la metodología sin cambiar el tema del precio final, porque, insisto, ofrezco una metodología, nos adaptamos a la huella específica del cliente y probablemente una parte esté conectado a Internet y otra esté conectado a manera de vector, llamémosle así, a un equipo central, que puede ser incluso una computadora, y esa computadora que tenga salida a Internet. O puede ser un servidor pequeño y a partir de ahí un solo equipo sale a Internet, que es como normalmente lo resolvemos en la industria financiera, porque los datos de pronto son sensibles o no todos los equipos salen a Internet. Erika Vázquez nos pregunta, ¿hasta cuántos equipos puede gestionar? Bueno, tenemos ejemplos de bancos en donde el más grande que yo conozco se administran 29,000 equipos. No es limitante el tema de la administración, porque a final de cuentas, quien soporta esa operación es mi host. Entonces, en ese sentido, no hay un límite de administración de equipos. Tengo ejemplos desde la parte más baja en que administramos 100, 200 equipos en ese sentido, hasta este ejemplo de 29,000 equipos en un banco que justamente es latinoamericano. También Hipólito Manoat nos pregunta, estoy interesado en que realicen una demostración en vivo. ¿Cuál es el procedimiento? Con mucho gusto, Hipólito. De hecho, tenemos tus datos. Te pediría que a partir de tus datos, si nos indicas en qué horario te podemos contactar, te puedo contactar personalmente para que podamos gestionar la demostración sin ningún problema. Adicionalmente, no sé si tengan alguna duda adicional, alguna pregunta específica que podamos hacer. Tomando un poquito el ejemplo de Hipólito, si ustedes consideran adecuado nuestro equipo de SAN pueda Internet, porque finalmente vamos a demostrar, una herramienta hosteada, entonces es importante que tengamos acceso a Internet cuando hagamos la demostración. Ese es el único requisito específico y a partir de eso, bueno, hacemos las gestiones para hacer la visita particularmente. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda específica que necesiten que sea resuelta?
Bueno, si no tienen más preguntas, estoy a sus órdenes. Mis datos están ahí. Mi correo es así como se escribe, csergio.mendoza@softwareone.com. Fue un placer haberles platicado acerca de nuestra metodología de Samasa Services y me pongo nuevamente a sus órdenes. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias a todos. Pues bueno, estamos para servirles. Muchas gracias a Sergio. En el chat acabo de poner el mail de Sergio para que le puedan escribir directamente o bien a través de info.mx@softwareone les podemos atender. Les recordamos que al finalizar esta grabación la estaremos subiendo a nuestro canal oficial de YouTube, que ahorita se los comunico por el chat. Y de igual manera, vía correo electrónico le estaremos mandando el agradecimiento y bueno, ahí va a venir el link específico de esta grabación, la cual está disponible en un par de horas. Pues muchísimas gracias por su compromiso y estamos para servirles. Buen día.